Padre querido que estás en los cielos, estamos aquí reunidos en tu presencia para entregarte este culto de adoración y para gloria de tu nombre. También necesitamos las bendiciones que tú tienes para nosotros como hijos y las esperamos en el nombre y en los méritos de Jesús. Amén. Escuchando por la radio, también queremos decirle feliz sábado. Aquellos que están en estos momentos dedicando tiempo para poder escuchar en el día sábado, el día que Dios nos ha dado para podernos reunir con Él y entre nosotros, decirles que las bendiciones de Dios los alcancen en donde estén. Y que lo que puedan escuchar sea para salvación, lo mismo que para cada uno de nosotros. Hermanos, ustedes saben que en las Escrituras hay una carta que se caracteriza por no tener ninguna reprensión. No hay ninguna reprensión, ni de parte del apóstol Pablo, ni de parte de Dios. No sé si ustedes se habían dado cuenta de esto. Y es en la carta a los Filipenses. En la carta a los Filipenses no vamos a encontrar exactamente ninguna reprensión hacia las personas, pero sí tiene mucho de exhortación y consejo. Como que pareciera que de pronto no necesitamos tantas reprensiones, que necesitamos más bien consejos y exhortación. Y a mí me gusta esta carta justamente por eso, porque cuando uno es reprendido, de alguna manera, uno siente algún tipo de ofensa. Pero cuando recibimos consejo o exhortaciones, uno siente que tiene que aprender y que puede aprender. Por lo tanto, el texto de esta mañana de reflexión estará centrado en el capítulo 2 de esta carta a los Filipenses. Capítulo 2, versículo 5 al 8. El apóstol Pablo menciona allí, dice, y es una exhortación y un consejo, no es una reprensión. Él dice allí: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Miren qué exhortación, miren qué consejo. Haya pues en vosotros. ¿En quién? En nosotros. Este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo? ¿Qué quiere exhortar el apóstol Pablo? ¿Qué quiere que aprendamos al decir que tengamos el mismo sentir que Jesús? Sabe que sentir tiene que ver con sentimientos, tiene que ver con experimento de la vida en función de los sentimientos. El sentir o los sentimientos afectan toda la estructura orgánica de la persona. Y él dice: haya pues en vosotros este tipo de experiencia, la misma experiencia de Jesús en cuanto a sentir, de la misma manera que Jesús sentía como sentía Dios. Este sentir de Jesús se expresa en tres experiencias, por lo menos las más notables, que pareciera ser que no pudo contener.
Una de esas experiencias fue cuando muere su amigo Lázaro. Y saben que la profundidad del sentimiento que expresa Jesús lo expresa en el texto más corto de toda la Biblia. En el capítulo 11, versículo 35 de Juan. Sencillamente dice, y Jesús lloró. Es el texto más corto de todas las Escrituras, expresando la mayor profundidad de los sentimientos de Jesús cuando estaba viendo destruida la obra de sus manos. Si hay algo que afecta a la persona, si hay algo que le duele a la persona, es cuando se destruye algo que es el producto de sus manos. Y allí estaba Jesús frente a esta situación. Y no pudo menos, dicen las Escrituras, expresarlo en un corto texto. Y lloró. Y Jesús lloró. Otra de sus grandes expresiones de su sentir la tuvo cuando expresa, oh Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos? Dice, y no quisiste. Otra frustración que arrancaba las lágrimas de Jesús. Saben que López de Vega dice algo así: no sé yo, dice, que haya en el mundo palabras tan eficaces ni oradores tan elocuentes como las lágrimas. A veces tratamos de contener las lágrimas, pero son las que expresan el sentir que afecta toda la estructura sentimental, biológica, física, psicológica de la persona. Y el apóstol Pablo dice, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Jesús. Ese sentir de la manera como Jesús sintió, que tuvo su comienzo allá mismo en los anales de la historia, cuando el propósito de Dios era salvar al mundo. El sentir de Dios, salvar al mundo, salvarte a ti y salvarme a mí. Ese sentimiento milenario que lo llevó a sentir de tal manera que no se pudo resignar a que el hombre desapareciese del universo. Hermanos, hace más o menos 2000 años, un día como hoy, sábado, Jesús descansaba conforme al mandamiento de las sensaciones físicas, de las sensaciones sentimentales, emocionales y racionales, de lo que le imponía el sentir de salvar al mundo, de salvar al hombre. Estaba descansando. Un día como hoy, sábado, Él descansaba. Quizás fueron los momentos más tranquilos de su vida en el trabajo y en el sentir de salvar al hombre. La estructura humana para la salvación, dicen que es un experimento de redención entre Dios y cada uno de nosotros. Dios hace experimentos de salvación.
no nos salva a todos de la misma manera, ni llega a nosotros de la misma manera, ni nos llama a todos de la misma manera. Dice una cita que los ángeles se maravillan. Noten, los ángeles se maravillan, dice, y quedan sorprendidos cuando ven el experimento de redención que Cristo hace con cada uno de nosotros para salvarnos. Se maravillan de ver cómo Dios maneja los experimentos de vida de cada uno de nosotros para tratar de traernos a la salvación. Los ángeles, dice, se maravillan cuando ven la dedicación de Dios, el esfuerzo de Dios, el sacrificio de Dios, la amorosa habilidad de Dios para salvarnos y la tremenda capacidad de perdón y misericordia para hacer que ese experimento sea de salvación. Haya pues en vosotros, dice el apóstol Pablo, este sentir que hubo en Cristo Jesús, por el cual sentir se hizo nada, dice él. Se hizo nada. No es fácil comprender esto. Por más que lo podamos leer y releer, no es fácil comprender esto. Que Dios deje de ser lo que era para poder humanizarse en una raza caída, rebelada con Dios, que no quería saber nada con Dios. Pero a pesar de esas actitudes contrarias a la lógica de los sentimientos, Dios estaba tomando nuestra humanidad en un experimento de vida, en un experimento de salvación, para ofrecernos a los que no queríamos saber nada con Él, todo lo que Dios quería hacer con nosotros. Es difícil de entender. Quizás podamos arrimar alguna experiencia paterna cuando como padres sufrimos por los hijos. Quizás arrimemos algo del sentir, de lo que se siente cuando aquello que forma parte de la experiencia y de la formación del propósito de vida que da la paternidad, de alguna manera no responde a las expectativas para poder lograr los beneficios que la vida tiene que dar. Quizás la expresión de Jesús en la experiencia con Pilato, eso es para estudiarlo, hermanos. Es para estudiar. Este sentir de Jesús plantado frente a Pilato le estaba proponiendo el verdadero perfil del verdadero hombre. Y Pilato lo entendió. Esto lo entendió Pilato. Porque cuando lo presenta a Jesús al pueblo, ¿qué le dice? He aquí el hombre. He aquí el verdadero hombre, el verdadero sentir del hombre. Pilato lo entendió y por eso lo presentó de esa manera. Pero la expresión de Pilato en San Juan 19:5 debiera ser expresada: he aquí el hombre en su verdadero sentir, su verdadera identidad.
He aquí como siente el verdadero hombre. En otras palabras, he aquí el verdadero hombre. Delante de ustedes está. ¿Cómo interpela? ¿Cómo nos cuestiona nuestro sentir cristiano parados en medio de los demás? Mateo 27, 22 dice que Pilato no sabía qué hacer con Jesús. Tenía enfrente el verdadero hombre y no sabía qué hacer con él. Miren, aquel hombre político, soberano, con todo el poder en sus manos, y se lo dijo a Jesús. Cuando le preguntó y Jesús no le respondía nada, le dijo, ¿no sabes una cosa? Que yo tengo poder para poderte crucificar o para poderte liberar. Ese poder tenía Pilato. Sin embargo, Jesús le dijo, no tendrías ningún poder si no te fuese permitido de arriba. Pero Pilato, cuando lo presenta porque no sabía qué hacer con Jesús. Se vio tan cuestionado, tan superado por el verdadero sentir del verdadero hombre que tenía delante de él, que no supo qué hacer. Quedó como desorientado. Y entonces buscó que otros decidieran por él, cuando él era el responsable de administrar justicia. La justicia estaba en el poder de él. Sin embargo, buscó que otros decidieran. No se animó él a decidir porque estaba frente al verdadero hombre que no podía condenar. Es posible, hermanos, que muchos no sepan qué hacer con nosotros cuando nos expresamos con ese verdadero sentir de Jesús. Es probable que cuando mantenemos el sentir de Jesús, cuando vivimos el sentir de Jesús, cómo siente Dios las cosas, cómo siente Jesús las cosas, cómo quiere que sintamos nosotros igual que Él, es probable que muchos no sepan qué hacer con nosotros. Y hasta es probable que, al igual que Pilato, al no saber qué hacer, hasta puedan crucificarnos o salvarnos o aceptarnos. Pero es posible también que hoy como ayer muchos no sepan hoy qué hacer con Jesús, con el hombre. Pilato no sabía qué hacer. Fue cuestionado, dice, por la presencia de Jesús y no supo qué hacer con él. La pregunta de Pilato tiene que ver con el sentir que nosotros tengamos de Jesús llamado el Cristo. Haya en vosotros el mismo sentir. ¿Cómo quiere Dios que sintamos? Como Él siente. ¿Cómo quiere Dios que a través de ese sentir actuemos? ¿Cómo Él actúa? ¿Cómo quiere Dios que nos comportemos? ¿Cómo Él se comporta? Mirar y ver en la misma dirección que Dios y Jesús ven. Sin embargo, Pilato dijo, ¿qué voy a hacer con Jesús llamado el Cristo? Pilato no tenía el sentir de Jesús, era evidente. Pero se vio confrontado con tal diferencia que no supo qué hacer. ¿Qué vamos a hacer con Jesús llamado el Cristo? Hay una cita del profesor Badenas en el libro Encuentro, y él dice, ¿qué vamos a hacer? Pregunta, ¿qué vamos a hacer? Y dice, ¿y qué vamos a hacer?
lo que han hecho tantos Pilatos de todos los tiempos. Y Badenas dice, ¿qué vamos a hacer? Lo más inmediatamente útil, actuar por consideraciones coyunturales e intentar conservar el puesto, conservar la fama, conservar el concepto, conservar la forma, conservar el poder, conservar el dinero. Eso es lo que vamos a hacer. Dice, pero para esto tendremos que sacrificar la justicia a cuya defensa nos obliga el privilegio de ser hechos hijos de Dios, contrarios al sentir de Dios. Hermanos, vivir es decidir qué hacer en todos los aspectos de la vida. Vivir es escoger continuamente. Pero dice, lamentablemente nuestras elecciones, nuestras decisiones no resultan siempre de nuestras convicciones. Sino de nuestras circunstancias. Y hasta ha llegado a ser como un aforismo, ¿no? Aquello de que el hombre es el hombre y sus circunstancias. Si yo impongo las circunstancias de la muchedumbre, decidiré como la muchedumbre. Si yo impongo las circunstancias del sentir de Jesús, decidiré como Jesús decide. No es solamente el hombre y sus circunstancias, es el hombre manejando las circunstancias. Dios nos ha creado con la capacidad de poder manejar las circunstancias y no ser víctima de las circunstancias. Porque si no es como dice Badenas, haremos lo más necesariamente imprescindible que demanden aquellos compromisos que a veces no responden ni a las expectativas ni al sentir de Jesús. Dice, a menudo no tenemos clara conciencia de los verdaderos motivos por los que finalmente actuamos o dejamos de hacerlo. Volvamos un poquito a Pilato. En Juan 19:5, Pilato presenta allí al hombre. He aquí el hombre. Y lo que vamos a estudiar es el proceso, es un proceso. Pero un proceso de decaimiento, un proceso de declinación. He aquí el hombre. Nos cuestiona en los valores, porque los valores de Pilato no eran los mismos valores de Jesús. Jesús estaba cuestionando los valores de Pilato y estaba esperando que Pilato hiciese justicia. En Mateo 27:22 es cuando Pilato declara, ¿qué haré? ¿Qué haré con Jesús? Él sabía muy bien lo que tenía que hacer. Pero habiendo sido cuestionado, entró en la inseguridad de qué hacer y quiso comprometer a otros para que tomaran la decisión que él tenía que tomar. Y finalmente en Juan 19:15 abdica totalmente. ¿Debo crucificar a vuestro rey? Miren qué proceso. Nos encontramos frente al hombre, cuestiona nuestros valores y entonces nos preguntamos, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque la vida es decidir. ¿Qué voy a hacer con Jesús? Y el cuestionamiento final de la declinación o de la victoria está en la expresión de Pilato, ¿crucificaré a vuestro rey?
Saben, en esta última pregunta que hizo Pilato ya se revela el fondo de su abdicación. Ya no pudo más. Ya no podía caer más bajo. Estaba frente al hombre, preguntó qué iba a hacer y finalmente tendré que crucificarlo. Hermanos, ¿debo pues crucificar a vuestro rey? En esa abdicación se empieza a revelar hacia dónde iba Pilato. Y en esas respuestas de vida que nos imponen las circunstancias en las que rodean nuestra experiencia, también nos puede pasar lo mismo. Conocer a Jesús, ver al hombre y sus valores, y finalmente no saber qué hacer con él, y quizás de última sacrificamos a Jesús por las circunstancias. ¿Qué sentir tengo, dicen, las decisiones que impone la vida con respecto a Jesús? Cuando escojo, ¿qué escojo? ¿La muchedumbre o el sentir de Jesús? Hay una cita, dice, de Badenas, dice, cada vez que llamamos prudencia a la debilidad y paciencia a la cobardía, estamos obrando como Pilato. Hoy como entonces, dice, quienes no desean comprometerse siguen prefiriendo el respaldo del poder, de la mayoría o de la riqueza o de sus propios miedos. Por ser arriesgada la verdad, dice, que bebe en la verdadera fuente, siempre será minoritaria y por lo tanto solo se atreven con ella los valientes. Yo recuerdo cuando Jesús dijo, el reino de los cielos desde ahora se hace fuerza y lo arrebatan ¿quiénes? Los valientes. Los que no son víctimas de las circunstancias que rodean la vida de este mundo. ¿Qué haremos con Jesús llamado el Cristo? ¿Qué haremos? Dice el poeta, tú que hueles como la rosa, dijo el poeta a la hoja, ¿eres de la familia de ella? No. Nada tengo que ver con la reina de las flores, pero por alguna razón hace mucho tiempo el viento me depositó en su seno y este es el secreto de mi fragancia. Hermanos, la relación con Dios, aquella relación que nos hace sentir los verdaderos valores de la persona que Dios quiere que seamos. En todo tipo de circunstancias. No es que tenemos que dispararle a las circunstancias. No, no es eso lo que Dios quiere. Cuando uno lee en el libro de Hebreos capítulo 13, el apóstol Pablo nos impulsa a salir del campamento, de la pecera, escuchaba yo esta mañana en la escuela sabática, salir de la pecera. Pero dice, salgamos pero con Cristo, para no ser víctima de las circunstancias, sino que podamos modificar las circunstancias. Para eso Dios nos prepara, para eso Dios nos elige, para eso Dios nos recibe como hijos, para capacitarnos en manejar las circunstancias con el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Tú que hueles como la rosa, dijo el poeta a la hoja, ¿eres de la familia de ella? Nosotros no éramos de la familia de Dios, éramos de la familia de hijos de ira, dice la Biblia. Pero por alguna razón, en el amor y en la misericordia de Dios, hace mucho o hace poco,
nos puso en el seno del sentir de Jesús. Y entonces ese debiera ser el secreto de nuestra fragancia. Hermanos, que haya en nosotros esta misma fragancia del sentir que hubo en Cristo Jesús, para que nuestras decisiones deriven de nuestras convicciones, por nuestra cercanía con la rosa de Sarón. Hermanos, que Dios nos bendiga para poder vivir la experiencia de vida que nos haga sentir lo que Dios quiere que seamos, y para que de esa manera podamos salir a ayudar a otros en las circunstancias y no ser víctimas de ellas. Que Dios nos bendiga en esta mañana, hermanos.